Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Marcos, ¿viste que si contratamos los seguros en el Galicia nos regalan puntos quiero? Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Tan obvio soy, Claudia, por favor. Dame un poquito más de crédito. A ver, ¿qué le pasó a Seguro? No sé qué le pasó a Seguro, te lo estoy preguntando a vos. ¿Le pasó algo? Sí, lo contratamos. Ahí está, mira. Contratá un seguro por online banking. Por cada peso que pagás en la primera cuota, sumas un punto quiero para canjear por lo que quieras. Entrá en bancogalicia.com y pedilo. La mejor promo, seguro. Cartera de consumo válido del 15 de mayo al 30 de junio de 2018 para altas de seguro contratadas a través de online banking de Banco Galicia. Obtendrán puntos quiero. Requiere inscripción previa. Para más información consulte en bancogalicia.com. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asocia tu tarjeta Club Día y lleva tus cupones siempre en el celular. Además, obtené cupones exclusivos y seguí ahorrando con todos los beneficios de Club Día. ¿Qué estás esperando? ¡Descargala! ¡Venite a Día! Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña un personaje muy especial. Es ingeniero civil, es doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, es socio fundador de la consultora Elipsis, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, es miembro fundador de Argentina Debate, una iniciativa privada que organizó los del debate presidencial del año 2005. Es exdirector coordinador del programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete, expresidente del Consejo Nacional de Producción, exmiembro del Consejo Asesor del ANSES, es titular de Dinero, Crédito y Bancos en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor visitante de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de Harvard y Faculty Affiliate del Center for International Development de Harvard, Senior Fellow del Brookings Institution, fue profesor de Economía y Finanzas en la Barcelona Graduate School of Economics, fue Senior Research Fellow del Banco Interamericano de Desarrollo, expresidente del Consejo de Administración de CIPEC, es ex jefe de investigaciones para América Latina y Estrategia de Mercados Emergentes de Barclays, ex asesor financiero del Banco Mundial para América Latina, ex director del Centro de Investigaciones de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, ex economista jefe del Banco Central de la República Argentina, condujo en Radio UBA el programa de Política y Finanzas Tasas Chinas y el programa Porvenir por la TV Pública. Ha publicado varios libros, entre ellos La Resurrección, la historia de la postcrisis argentina junto a Diego Valenzuela,
Vamos por todas las 10 decisiones más políticas del gobierno, del modelo, con Marcos Novaro. Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino, y 3 novelas, Gallo, Culebrón y la más reciente, El Juego de la Mancha. A su vez recibió el premio centenario de la Academia Argentina de Ciencias Económicas y el Robert Kennedy Visiting Professorship de Harvard. Hoy nos acompaña Eduardo Levillellati. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, me cansé de escuchar. Demasiado largo. Una larga y vasta carrera. Sí, agotadora, tengo que desencillar un poco. Sí, y aparte, en lo que tiene que ver con la escritura, fueron muchos libros en pocos años. Bueno, antes escribía papers, trabajos académicos, que tienen otra lógica y otro registro. No, pero la ficción en particular hace bastante que estoy jugando con eso, y de hecho la última novela la empecé cuando todavía estaba trabajando en Washington, en 98, creo, antes de volver a la Argentina. Lo que pasa es que después se engancharon con otras, con la segunda y la tercera, y me quedó en un cajón, pero hace bastante que estaba dando vueltas. De hecho, tiene mucha madurez esa novela, tiene 20 años en un proceso de revisión continua, así que espero que no haya quedado un engendro. Pero sí, me la paso escribiendo, eso es cierto. Mi obra es escrita. ¿Qué es lo que te atrae? ¿De escribir? Bueno, depende, como te digo, el registro, lo que sea. A mí justo antes de venir para acá estaba hablando con un amigo de eso. La ficción, a mí me gusta el proceso, yo disfruto mucho el proceso. O sea, me gusta escribir ficción, novelas fundamentalmente, tengo un guión, algunos cuentos, pero fundamentalmente novelas. Tengo varias inconclusas, no sé, cuando tenga tiempo las voy a poder retomar. En cambio, lo que es más profesional, temas relacionados con la política pública, la academia económica, en general cuando escribo tengo en la cabeza un problema práctico, y el proceso de escritura es bastante arduo, y bueno, y lo que es académico sobre todo es infinito, ¿no? Porque vos te imaginarás, esos trabajos hay que presentarlos, revisarlos, el proceso de publicación es una cosa endiablada. Sí, que los tribunales te los aprueben después. Sí, siempre hay algún referee, porque todo esto son papers publicados en revistas con referato, y siempre hay un referee que quiere que cambies alguna cosa, que cites algo que él escribió, como es anónimo, te metes sus papers. Pero el proceso es muy arduo y no generalmente muy agradable, pero al final del día lo que está detrás, lo que me motiva es siempre algún problema de política al cual haces una muy marginal contribución. Y lo mismo lo que es mi vida profesional, o sea, todo lo que tiene que ver con la participación pública y la actividad en términos de políticas públicas, es un proceso siempre muy a cuesta arriba, pero lo que retribuye es básicamente ver que algunas de esas cosas, pocas, porque muchas de esas iniciativas quedan en el cajón, que algunas de esas cosas ven la luz y tienen algún impacto positivo, espero, en la vida de alguien. Esta primera novela, como decías, es del año 1998. O sea, ya desde esa época venías trabajando en tu mente el tema de la problemática del empleo en el futuro. ¿Qué es lo que te atrae? Porque tu último trabajo, que no lo nombré en la presentación, después del trabajo, El empleo argentino en la cuarta revolución industrial, que acaba de salir, acaba de ser publicado en las librerías, trata sobre el mismo tema. Sí. O sea, y pasaron entre 1998 y 2018 20 años. O sea, ¿qué es lo que te atrae del estudio del empleo en el futuro? Mira, es interesante la pregunta por una cuestión muy particular, que a mí me pasa todo el tiempo cuando hablo del tema. En general, la discusión sobre el trabajo, qué significa, hacia dónde va, se puede dar de muchos ángulos que son como diferentes formas de ver un tema, una mirada cubista, si querés, del tema. Vos podés pensar, por ejemplo, en el trabajo tal y como está formateado en nuestras cabezas según la cultura, la ética del trabajo, la cultura protestante, diría Weber, como nuestra razón de vida, nuestra forma de realización, etcétera. Y entonces a partir de ahí construir toda una ficción en base a la premisa de qué pasa si te desconectan de eso, qué pasa si de un día al otro te dicen no vengas más a trabajar, que tenés el chique, quédate en tu casa, haz lo que quieras, no tenés ningún guión. Y eso genera en general, por lo menos a mí, pero a mucha gente que se queda sin trabajo también, un acercamiento a la distopía. O sea, hay muchos trabajos que
documentan que la persona que está desocupada, desempleada, que tiene demasiado tiempo libre y está acostumbrada a trabajar, se deprime, por ejemplo, o toma o se vuelve más violento. Sí, esa típica del señor que lo quieren jubilar y le dice, pero si le sacas el trabajo lo matás. Bueno, sí, o lo matás, o en general no tanto lo matás, lo descomponés, si querés. Entonces lo que ves es una lenta descomposición que tiene mucho de psicológico. Ahora, imagínate que eso sucede en toda una sociedad, es la premisa de la novela. Bueno, en ese caso es la sociedad la que se va lentamente descomponiendo, perdiendo el tiempo en la repetición, una cosa... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay un tema, una canción muy conocida de Talking Heads que se llama Heaven, que es obviamente irónica y que redescribe un bar que se llama Haven, paraíso, como si fuera el paraíso donde todo está bien, porque siempre hay fiestas y alcohol y mujeres y siempre pasa lo mismo, el punto que se vuelve una versión paródica del infierno. Y en el fondo, el hecho de tener tanto tiempo libre puede ser extraordinariamente opresivo y volverse una versión del infierno. Entonces uno quiere volver a trabajar, que alguien me diga qué hacer. Pero digo, es una construcción ficcional que es como la contracara de otra construcción similar pero positiva que puede decir lo siguiente, por ejemplo. Lo que nosotros pensamos del trabajo es algo relativamente reciente. Nosotros nos formatearon hace poco en la decisión de ofrecer nuestras horas a cambio de salario, pero el trabajo asalariado es reciente en la historia. Y si de hecho volvemos hacia atrás 2000 años, los griegos, o más en realidad, los griegos clásicos no trabajaban, trabajaban los esclavos. Bueno, no, ahora tenemos las máquinas, pero el griego, no digo que despreciaba, pero miraba desde arriba el trabajo, y sobre todo el trabajo manual, y se dedicaba a la vida contemplativa. Quiere decir, podríamos pensar una utopía, como de hecho la pensaba el economista Keynes, en la que trabajemos 15 horas y tengamos mucho más ocio para dedicarnos a lo que querramos, ¿sí? Entonces, ¿es bueno o es malo el ocio? Bueno, tenés las dos caras, ¿sí? Depende mucho de cómo se haya educado esa sociedad, el tiempo de transición hacia ese nuevo futuro, cuestiones que tienen que ver con formas de organización de la sociedad, lo que hace la diferencia entre esa distopía en donde la gente no sabe dónde meterse de tan aburrida que está del ocio, y la otra en donde se siente realizada en su tiempo libre y trabaja en algunos trabajos poco rutinarios un tiempo bastante menor. Entonces, como ves, se puede mirar de diferentes formas, y cuando uno presenta el futuro del trabajo, a veces cuando digo vamos a tener que trabajar menos, la gente te dice que sos agorero o pesimista, pero no necesariamente. Es que realmente queremos trabajar más. Ayer fue 1 de mayo, ¿sí? Y el 1 de mayo se celebra, se recuerda, no se celebra, una matanza, una masacre de trabajadores que pedían trabajar menos, ¿sí? Trabajar menos no necesariamente es distópico, depende de cómo lo encaremos. Entonces, por eso digo, me parece que el contrapeso entre la distopía por un lado y la propuesta más positiva de trabajar menos y tener más tiempo para hacer lo que a uno le gusta, la comparación esa es muy rica para abrir el debate, porque uno muchas veces entra en ese debate lleno de prejuicios. Ahora, en estos 20 años que hay desde un libro y el otro, pasó muchísimo y cambió muchísimo el mundo del trabajo con los avances de la tecnología. O sea, todo lo que vos hablabas de los robots y no del robot máquina, sino el robot de inteligencia artificial y compañía, hace 20 años, por ahí eso era muy incipiente y casi no existía. ¿Qué cambió en tu visión del futuro del trabajo entre 1998 del Juego de la Mancha y en 2018 después del trabajo? Bueno, por ejemplo, una cosa que cambió en la versión original de la novela, lo que uno pensaba era que había habido simplemente una recomposición económica y que de algún modo lo que teníamos era poca gente trabajando y produciendo riqueza y distribuyéndolo a cuentagotas sobre el 80% restante que estaba desocupado, pero era más bien un experimento social y no tanto tecnológico. Cuando a lo largo de los años empecé a revisar la novela, ese experimento se volvió más económico, tecnológico, porque tenemos datos en la realidad que permiten pensarlo en términos tecnológicos. Entonces ahora ya no tenemos que hipotetizar en una redistribución del trabajo, sino simplemente en la sustitución, y la novela de hecho plantea la reducción del trabajo como sustitución. Me parece que hoy es más
no es inminente, pero es más realista pensar que en algún momento vamos a tener una demanda menor de horas trabajadas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener gente que trabaja y gente que no? ¿O vamos a todos trabajar menos horas? En la novela es la versión dual. Es la versión donde hay gente que trabaja y hay gente que no trabaja. Hay una sociedad con dos grandes grupos. Es la versión que uno imagina sucedería si nadie hiciera nada al respecto, porque el mercado te llevaría hacia un equilibrio desigual. Yo creo que las sociedades en general reaccionan contra eso y que va a haber mucha política y mucha reforma que nos va a llevar a la utopía. En hecho, yo soy bastante optimista. Sí. Pero nada, si nos dejamos estar, tranquilamente podemos ir a una sociedad dual. Bueno, el libro Después del trabajo lo cerrás diciendo no nos precipitemos, lo más probable es que la disciplina de mercado, la necesidad del empresario de colocar producción y la acción del Estado para redistribuir riqueza logren un equilibrio virtuoso entre la distribución y crecimiento, y la tecnología es la puerta de ese futuro, solo falta encontrar la llave. O sea, tratás de ser, al final del libro tratás de ser por lo menos optimista. No, pero es que soy optimista, de hecho creo, insisto, en que por ahí no nosotros, aunque en mi caso no creo que tendrá un problema, pero por ahí no mi generación, ciertamente no la de mi viejo, que murió trabajando, no solo murió trabajando, sino que murió porque siguió trabajando cuando debió parar. Y murió de grande, quiero decir, no podía hacer otra cosa, le costaba encontrar otra cosa para hacer. Nuestra generación por ahí está a mitad de camino. La generación de mis hijas posiblemente vean con mucho más placer y satisfacción una sociedad donde se trabaje menos, o por lo menos en donde no tengamos el imperativo categórico del progreso de la carrera. Entonces, me parece que, y yo hago mucho hincapié en eso, que nuestro concepto de trabajo es muy local en términos históricos, la tenemos que aceptar, así estamos formateados, pero no necesariamente esa es la verdad, y que creo que la tecnología nos abre la puerta para un futuro mucho mejor. Lo que pasa es que obviamente tenemos que construirlo, tenemos que usar la tecnología y construir ese futuro con políticas y con otro tipo de educación, no solo de educación para formación, sino educación de formación mental. Pero, o sea que es más bien un llamado a la acción que una tirada de toalla, digamos. Vamos a escuchar el primer tema que eligió Eduardo Levi Gillatti para esta noche de Voces y Memorias, Found the Job, Talking Heads.
Era Found the Job, Talking Heads, tema que eligió Eduardo Levi Yeyati para Voces y Memorias. Elegí tres relacionados. Me imagino que por qué elegiste este tema. Bueno, si vamos a hablar del trabajo, me pasa que ese en particular está en inglés, habría que buscar la letra, pero tienen como referencias. Uno tiene que entrarle al tema de manera menos literal para entender la complejidad del asunto. A mí me pasa mucho que cuando hablas del tema del trabajo la gente lo encara de manera muy literal. ¿Sos optimista o pesimista? Te dicen, o sea, la tecnología atenta o protege contra el trabajo. Tenemos que el trabajo es el fin de la humanidad o el comienzo de una nueva humanidad. Bueno, la realidad es bastante más compleja, está en el medio, y aparte la mayoría de las personas están en el medio de los estereotipos que uno imagina de diferentes tipos de trabajadores. Sin ir más lejos, yo siempre hago la misma distinción. Muchos de nosotros somos privilegiados y tenemos carreras y nos gusta lo que hacemos, y entonces no tenemos ningún problema en trabajar, y de hecho querríamos trabajar más porque nos gusta lo que hacemos, pero estamos extrapolando una ínfima minoría. La mayoría de la gente querría trabajar menos, como decía antes, como los obreros de Chicago que fueron masacrados el 1 de mayo. Entonces tenemos que tener la cabeza abierta, ¿no? La mayoría de la gente quiere una pausa o quiere otro tipo de trabajos para los cuales por ahí no está calificado, pero no quiere que tiene y no quiere ir los 5 días más las extras. Entonces hay que encararlo de diferentes ángulos y con un poquito de... La literatura te ayuda, si quieres, a tonificar un poco la forma en que pensás la evolución del trabajo. En una entrevista decías que este primer libro, que terminó siendo el tercero, lo comenzaste como un ejercicio de elongación de la escritura. ¿Qué estabas buscando en ese momento que venías trabajando en papers académicos, en tesis de doctorado, etcétera, y decidiste hacer este ejercicio de elongación y pasar a la ficción? Bueno, elongación porque, como bien sabrás, en toda producción artística el talento, las ideas son el 10% y el resto es mucho entrenamiento y esfuerzo. Y yo había escrito de adolescente, en mi juventud, en general cuentos, había iniciado una novela, pero he escrito cuentos, algo de poesía, quien no pasó por la poesía en algún momento. Pero después había abandonado, básicamente había dicho, o me dedico en serio o no, y la respuesta fue o no. Pero después de varios años, de vuelta me volvió a picar, tenía tiempo, encontré huecos y tenía ganas de entrarle al tema, pero así como a mí en la música clásica me gustan las sinfonías, en la literatura me gustan las novelas, soy más lector de novelas, así que voy a hacer una novela. Ahora, no sabía cómo escribir novela y necesitaba el entrenamiento, entonces lo que hice fue algo muy parecido a lo que se hacen a veces en las academias musicales, que se hacen obras según cierto estilo y con ciertas restricciones muy claras, que son como trabajos prácticos, algunas de las cuales después terminan siendo conocidas. Hay varias que son conocidas pero que fueron escritas como ejercicios o muestras prácticas. Entonces dije, bueno, imaginemos que estoy en una academia, estoy en un grupo, en un taller, y me dicen, bueno, vamos a ponerte a escribir, y a partir de ahí vamos elongando la escritura, vamos encontrando el registro literario, que es muy distinto al registro académico o incluso al registro, la forma de escribir una columna de diario, de un periódico. Así que, nada, fue eso básicamente. Dije, bueno, voy a empezar con una novela lineal, planteando los personajes, o sea, empezar a ejercitar. Después, obviamente, ha cambiado mucho, porque la gracia de escribir es siempre mantener un mínimo grado de libertad para que la misma lógica de los personajes en la novela te vaya llevando hacia los lugares donde debería ir más naturalmente. O no, hacia los lugares donde quieres sorprender, pero tener todo armado desde el principio generalmente no es un buen comienzo. Pero sí, fue un ejercicio en una novela by the book, digamos, según las normas, que después se fue distorsionando a medida que fui ganando un poco más de destreza. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Nada, cuando se iban todos a dormir en casa me sentaba a escribir. No te olvides que yo trabajaba, siempre trabajé. Entonces escribo por las noches. En esa época tenía un trabajo durante el día, un trabajo con horario. Así que lo que hacía, teníamos en Washington, estaba todavía cuando empecé, y teníamos dos nenas chiquitas, así que cuando se iban todos a dormir, eso a las 10, 10 y media, yo me subía al altillo donde había un escritorio grande y me ponía a escribir hasta las 3 de la mañana, después estaba muerto al día siguiente, a 2 por 3 tenía que recuperar un poco, y ese fue un poco el modus operandi
en el resto de las novelas, o sea, escribir por las noches. Las novelas yo las terminé generalmente en vacaciones, en donde uno puede tener un horario más libre, no sé, trabajar hasta las 5, dormir hasta las 12, porque necesitas un poco ese espacio para vos solo. Yo siempre estuve con familia, si viviera solo, si viviera en una montaña sería distinto, pero estando con mi familia necesitaba un punto en donde estuvieran todos durmiendo, haciendo otra cosa, pero lejos de mi núcleo de concentración. Así que en general es eso, fue siempre encontrar los espacios y aparte poder hacer un corte en mi vida profesional, porque es muy difícil pasar de un registro, a mí me cuesta mucho pasar de un registro a otro, no sale bien. Entonces, para producir literatura no basta solamente contar una buena historia y contarla, necesitas, de hecho la historia a veces es irrelevante a los fines de la literatura, necesitas encontrar el registro, ¿sí? Encontrar es la forma en que suenan las palabras, es la forma de contar, si querés, no literalmente, precisamente es lo contrario de lo que hace un ensayo o una columna, que es literal, ilumina de manera frontal y con colores planos lo que quiere mostrar. En este caso es casi todo lo contrario. Entonces, finalmente la clave es encontrar los huecos, y por eso escribo tan poca ficción, porque no hay tantos huecos. ¿Y en los horarios de trabajo no te trabajaba la cabeza con la novela? No. ¿Lograbas desenchufarte y decir, me olvidé de esto? No, es imposible. No, durante el día es imposible. Lo que sí pasa es que cuando estoy de vacaciones, si bien solo escribo a la noche, estoy todo el tiempo pensando vueltas, porque ya en algún momento, muchas veces te trabas. En general, no hay vez en donde no te trabes más de una vez. Cómo resolver una situación, cómo resolver la novela, la escribís completa y te das cuenta que algo falta, y después volver sobre algo que ya está escrito, ¿viste? Siempre corres el riesgo de agarrar a ese monstruo y cortarlo, de hacerle tantas cicatrices que se te descompone. Entonces, cuando ya cerraste la novela y te das cuenta que te está faltando algo y tenés que editar, es bien complicado, y eso te genera mucho más pensamiento que acción. O sea que sí, se puede volver un tema obsesivo, pero no me pasa que cuando estoy, no sé, sentado en la universidad atendiendo gente o escribiendo sobre economía, pensando en la novela, no. Hay como una separación muy, muy estanca. ¿Y el proceso de creación, o sea, de ideas? ¿Cómo surge? Porque cada novela tiene su temática diferente, o sea, no es un hilo que va es cierto, entre ellas. Varía. ¿En qué es lo que te inspira? En este era claro. Bueno, en este tenía una premisa y tenía aparte la idea de construirla a partir de los personajes. Entonces la novela, efectivamente, su primera parte es un listado de personajes que luego se cruzan, y aparte uno aprende que tiene una relación previa que de alguna forma opera en el desenlace de la novela. Pero era básicamente poner un trasfondo, como un escenario, la premisa esa del mundo sin trabajo, y describir personajes que iban a entrar de alguna manera en conflicto. Y después, por eso fue todo el punto de partida. Después es simplemente empezar a remar y pensar, bueno, qué puede estar pasando entre esta gente, hacia dónde va, cómo podemos hacer para que esto se vuelva una situación extrema. Exagerar algunas cosas e incorporar algún elemento conspirativo sin tomártelo en serio, porque el conspirativismo me resulta muy simplista, muy simplón, pero bueno, entonces ponerlo por el lado más onírico del conspirativismo paranoico, o pensar en transformaciones que van más allá de lo que es realista y tomar un carácter lisérgico. O sea, no es un tratado sobre nada, sino que es básicamente una composición que en algún punto se cuelan, no sé, mis lecturas de Burroughs, tiene que tomar, o sea, son como distorsiones que no hay que tomar literalmente, sino como expresiones de lo que están pasando a los personajes. Entonces, la inspiración es más bien cómo se da el punto de partida. Pero a veces pasa que se me ocurren, como te digo, las primeras páginas, ¿sí? Culebrón fueron las primeras páginas, un amigo me contó la historia, obviamente el personaje no es mi amigo, pero la historia sí, y a partir de esa historia armé una novela, dando la vuelta, retocándola mucho, pero la historia fue el disparador. Y en Gallo es mi amor, mi predilección por las novelas de género, y la idea era
de construir el género, entonces es básicamente, empieza como una novela negra tradicional, deliberadamente tradicional, y a mitad de camino resulta que es la novela, hay un escritor que la está escribiendo, y es como un espejo de lo que le pasa al verdadero protagonista, que es el escritor. Entonces, era como una especie de deconstrucción de la novela negra, por la cual yo siento mucho aprecio, leo mucho, a mí me gusta mucho la literatura de género. Pero como ves, son disparadores muy, muy mínimos que te permiten después empezar a elaborar, ¿no? ¿Y en el proceso investigás o es toda inspiración y creatividad de ficción? No, algunas cosas, alguna información hay, algunas cosas que conozco. Digo especialmente para el libro, ¿no? O sea, obviamente que el tema del trabajo acá tenía que ver con mucho todo sí, lo que vos venías a estudiar. Claro, ¿no? Algunas cosas que están en ese libro las tenía en la cabeza, pero también hay una novela que nunca terminé de darle vueltas, pero que sí tiene un trasfondo basado en la historia de Buenos Aires, para lo cual leí algo. Pero no soy del novelista. Primero que no son novelas históricas, son novelas que podría llamar, no sé, de fantasía o de ficción especulativa. O sea que puedo inventar lo que quiero. Y no, la mayoría de las veces son básicamente construcciones totalmente ficcionales con alguna referencia real, como para que el lector se imagine, básicamente que se imagine que está en la ciudad que quiere. O sea, el porteño imaginará que es Buenos Aires, pero por ahí, si alguien lo lee en Barcelona, imaginará que es Barcelona. Pero no hay investigación. No. De hecho, yo prefiero la ficción pura más que la novela histórica, por ejemplo, más que he leído novelas históricas. Entonces a veces prefiero no mezclarlo con cuestiones de la vida real, aunque si alguna vez estoy leyendo, por ejemplo, la novela Saturday de Ian McEwan, que se trata de un neurocirujano. Y sí, es impresionante lo que McEwan ha averiguado sobre la cirugía. Claro, si no suena creíble. Exacto, pero aparte la abunda en detalles, porque es básicamente una novela que es muy lenta en su desarrollo, es toda sobre un solo día, entonces profundiza deliberadamente. Pero digo, me saco el sombrero, porque ahí vos ves el manejo del escritor y la profesionalidad con el cual se ve que debe haber hablado con sus amigos cirujanos. En algún momento, si tengo que tener esa seriedad, investigaré, para eso está Internet, pero en general en las novelas, por lo menos hasta ahora, me he escapado de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Eduardo Levi Gioiatti. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Era Pobre Papá, el cuarteto de Nos que eligió Eduardo Levillati para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, porque es un llamado al ocio. Muy bueno el tema. El tema es una broma, pero es básicamente la descripción. El que canta es alguien que, como dice, no está hecho para las 8 horas. Es un tipo que es un vago y acepta eso y querría no trabajar. Y la pregunta que nos hace es, bueno, hoy obviamente es un vago, es un planero, es un vividor, pero, digamos, ¿qué hay de malo en eso? Es Sócrates. O sea, puede que sus pensamientos no sean tan profundos como los de Platón o Aristóteles, pero finalmente la gente de la escuela de Atenas estaba en la misma tesitura, no querían trabajar. Entonces, fíjate, lo que me parece interesante es, como te digo, la localidad de nuestro pensamiento. Nosotros que pensamos que son grandes verdades, son cosas que las tenemos programadas de hace relativamente poco. Son, en alguna medida, prejuicios. Entonces, para pensar el futuro, para pensar el tema del trabajo, conviene cuestionar esos prejuicios. El tema, como es una gastada, pero es una forma, si querés, irónica de pensar, bueno, ¿qué hay de malo en una persona que no quiera trabajar y que quiera vivir de arriba? No sé, es una pregunta para hacerse. ¿No es cierto que bueno, hay una cuestión? Algunos que tenemos por ahí ciertas profesiones, muchas veces pensamos, bueno, sería buenísimo tener un ingreso asegurado y poder dedicarnos, no sé, a investigar tranquilos sin tener la presión de tener que trabajar todo el día, ¿no? De hecho, hay muchos, me imagino, no la mayoría, pero muchos intelectuales que son o fueron herederos, los primeros intelectuales, sin ir más lejos. O sea, yo siempre digo lo mismo, los primeros intelectuales fueron hijos de judíos que habían tenido éxitos en el comercio y querían que sus hijos fueran doctores. Y finalmente Marx o Benjamin eran hijos de gente acaudalada. ¿Trabajaron? Sí, para mí trabajaron intelectualmente, claro, pero nunca tuvieron un trabajo. No podrían haberlo hecho, trabajado 8 horas por día. Exacto. O sea, el de la canción posiblemente quiera quedarse viendo los partidos de fútbol o una serie en Netflix.
me da igual, pero en el fondo es un pedido no muy disímil del que tenían los primeros intelectuales burgueses, hijos de familias acaudaladas. Por lo tanto, digo, uno tiene que, como siempre, no perder la perspectiva, ¿sí? En la medida en que tengas resuelto la ecuación económica. Tampoco es tan fácil que venga alguien y diga, bueno, manténganme. Y mecenas, como en otra época. Claro, si te conseguís un mecenas, bueno, tuviste suerte. Si tampoco podés pedirle a un Estado con, no sé, 25% de pobres, 6% de indigentes que te regale el dinero. Entonces hay que atender a la cuestión económica. Pero eso no implica que el tipo que logre atender esa cuestión y que viva de arriba y se dedique al dolce far niente no es necesariamente un vago, es simplemente otro estilo de vida. O por lo menos así lo era hasta hace relativamente poco. Recién comentabas hace un par de bloques atrás que tu papá nunca había podido dejar de trabajar, pese a haber sufrido varios infartos, y que era ingeniero. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto influyó en tu decisión de haber sido ingeniero en tus comienzos? Mira, bastante creo. Mi viejo era primera generación de universitarios. Mis abuelos, de parte de mi viejo, vinieron los dos de Siria, de lo que era Siria, Líbano en esa época. Y mi viejo casi no estudia, en realidad fue la madre la que convenció a su padre de que lo dejara ir a la universidad, si no iba a ir a trabajar. Su visión del mundo era una visión muy parecida a la de cierto tipo de inmigrante. No era italiano, pero era también un poco una figura de tipo mi hijo el doctor, ¿sí? Que entre la comunidad judía es muy importante, ¿no? El tema de la educación siempre lo fue, y en particular el de progreso educativo. Pero su visión del mundo profesional era muy acotada. Él había estudiado ingeniería, había sido ingeniero toda su vida, le había ido razonablemente bien. Lo que me podía contar del mundo laboral era básicamente sobre ingeniería. Entonces no tenía yo mucha información y sí, había como una tentación de seguir el camino fácil que era seguir los pasos de mi padre, y en todo caso después, asegurado ya mi futuro económico, dedicarme a otras cosas que me gustaban como la escritura o la música. Y fue un error, naturalmente. Yo eso no, por ejemplo, trato de no repetirlo con mis hijas, trato de darles toda la información, aún así es bastante difícil para ellas elegir. Pero sí, tuvo que ver en parte porque ante la carencia de información tenía información sobre eso, era como una luz en el medio de la oscuridad, y dije, bueno, vayamos por donde está iluminado. ¿Y en qué momento hiciste el quiebre y dijiste, bueno, voy a la economía? Bueno, fue rápido eso, pero o sea, el primer quiebre fue no voy a ser ingeniero, y de hecho yo hice simultáneamente la carrera de psicología en la UBA, pero creo que fue cuando estaba en quinto año de ingeniería, viajé con una beca de la Fundación Universitaria del Río de la Plata a Estados Unidos, con una beca para gente que tenía interés en la política, en cuestiones políticas, y iba con gente muy interesante que tenía interés en cuestiones políticas. Casi ningún ingeniero, pero varios políticos o politólogos, y íbamos y visitábamos las universidades gringas y íbamos por a los centros que se llaman centros latinoamericanos. Hay muchos centros en Latinoamérica, en varias de esas universidades, y hablaba con gente que la veía que hablaba de cosas interesantísimas y estaba ahí en lugares muy interesantes, copados, y vivían de hablar y de pensar, y para mi mente ingeniería eso era como el paraíso. Entonces dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer algo, quiero seguir una carrera que me permita esa amplitud de intereses y que me dé el derecho de investigar y de aprender continuamente y de poder estar donde está este tipo que me está hablando ahora. Yo tenía una visión muy acotada del mundo académico. Como te digo, tenía la información de mi viejo y después 5 años de la Facultad de Ingeniería y otros 3 o 4, ya empezaba un poco más tarde, la de Psicología. No había viajado, no había conocido universidades, o sea que ese shock me hizo pensar en una carrera de ese estilo, y me pareció que la economía estaba como a mitad de camino entre el cuantitativismo más mecánico de la ingeniería y la blandura de cierta ciencia social que había aprendido un poco mientras estudiaba psicología. Así que, como fue una decisión no muy sofisticada, o sea, tracé una línea en el medio de las dos y me dio de economía, y a partir de ahí busqué cómo estudiarla en un posgrado. O sea, la idea no era volver a estudiar, no volver a hacer el CBC, por ejemplo, sino hacer un posgrado. Pero eso fue un poco el proceso. Recién hablabas también de esta novela que casi la completás, sobre una novela histórica sobre Buenos Aires,
que está ahí inconclusa y que tenés otras también dando vueltas por ahí. ¿Qué vuelta de tuerca le falta? ¿Por qué no, ¿por qué no la publicás? Primero que es una novela de terror. A mí me gusta el género, te dije. Es una novela de terror con algún componente histórico, porque digamos, tiene un trasfondo en la realidad de la ciudad. Se llama Subsuelo. Lo que más me gusta es el título de la novela. Pero, no, ¿qué le falta? Nada, le falta más tiempo, le falta tiempo. O sea, hay gente que escribe muy rápido, que escribe de primera con muy pocas correcciones, y hay gente como yo que no tiene ese talento y que reescribe y que da giros y que completa. Yo nunca me voy a olvidar, alguna vez hablando con José Donoso, una vez hace 1000 años, que vino a la Argentina en una charla, él decía que revisaba cada capítulo 20 veces. Donoso era uno de esos tipos que, como muchos escritores profesionales, se levantan a la mañana, a las 8 se sirve el café, está ahí 12 horas sentado, 10 horas sentado en el escritorio, y después labura de escritor. Y a mí me lleva mucho tiempo, con la diferencia es que no hago lo de Donoso, porque durante esas 12 horas o 10 horas estoy trabajando en otra cosa. Le falta tiempo. La escritura, hay gente que, como te digo, es dotada, y hay gente que tiene, imagino, algún talento. Quiero creer que yo algo de eso tengo, pero que el talento no es lo suficiente como para evitar el esfuerzo, así que necesito mucho tiempo, pero espero tenerlo pronto. Vamos a escuchar el último tema que eligió Eduardo Libellati para esta noche de Voces y Memorias, Sympathique, de Pink Martini. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Era Sympathique de Pink Martini, tema que eligió Eduardo Libellati para Voces y Memorias. Sí, lo que dice el tema es no quiero trabajar, como habrán podido escuchar. También es un tema sobre el trabajo. Ese es un clásico francés. Seguimos con la idea de, tratamos de imponerle las ventajas del ocio. Después tenemos que encontrar el dinero con que bancarlo, pero por lo menos tratemos de mirar el ocio con más simpatía. En la novela, en El Juego de la Mancha, uno de los personajes, cuando haces la presentación de uno de los personajes,
se pregunta, cuando uno deja de verse, ¿cómo es? ¿Qué parte de lo que uno ve es simplemente el reflejo de lo que los demás ven en uno, de lo que uno deja ver a los demás? ¿Cómo te ves vos a vos mismo? ¿Cómo te respondes esta pregunta que se hace tu propio personaje? Sí, por ahí estaba expresando algo personal mío y que no le resuena al resto de la gente. Yo me veo a través de los ojos de los demás. De hecho, la relación que uno tiene con el trabajo está también manchada de esta tendencia a verse a través de los ojos de los demás, porque uno se reconoce en el trabajo que hace, por ejemplo. Uno le pregunta a otro qué haces o qué sos, y inevitablemente uno piensa en la profesión, que tantas horas nos roba todos los días. Sí, la verdad me cuesta autodefinirme. Primero por pudor, digo, medio como, ¿qué te voy a decir qué es lo que soy? Pero aparte, porque sí es cierto que a mí me influye la mirada del otro, no solo en cómo me veo yo a mí mismo, sino en mis producciones. Porque me pasa muy seguido que hay cosas que me parecen buenísimas o me encantan, que a nadie le gusta, y viceversa. Incluso cosas que yo hago o digo. Entonces, a veces siento como que estoy totalmente desconectado de la visión o de la percepción de los demás. Entonces, a veces, como quien navega con instrumentos, ¿viste? Como en los aviones, cuando no ves nada, pero ves ahí el tablero te dice cómo andás, entonces no ves nada y te manejas por lo que te manda la información del tablero. Yo miro el tablero de los demás y entonces tengo que preguntar, bueno, ¿qué te parece esto, aquello? Pido muchas opiniones. Y si me dicen está bien, por más que a mí no me convenza demasiado o más que otras cosas, bueno, voy con eso, lo cual no es algo bueno, no lo estoy diciendo como algo bueno, pero está mostrando un poco la dificultad que tengo para hacer una imagen de mí mismo más allá de la mirada del otro. Entonces, de ahí un poco que juego con eso, con varios personajes, pero sobre todo con uno que tiene una transformación muy fuerte y que lo que le pasa es esencialmente que cambia 3 veces de situación, una en la cual se siente conforme y ganador dentro de cierto círculo, en la cual se siente muy perdedor, y una tercera en la cual está en una situación de poder, y dependiendo quién lo mire en cada caso, lo ve distinto. Pero lo que es más interesante es que dependiendo con quién se encuentre en cada caso, él se ve distinto. Sí. Porque si se encuentra con alguien de su vieja vida de perdedor, de pronto le vuelve la imagen de perdedor. La imagen que uno tiene de sí mismo es en alguna medida especular en relación a otra gente. Por eso es que la gente cambia tanto cuando cambia de lugar o cuando cambia de grupos. De vuelta, no creo que eso sea ni bueno ni malo. Hay gente que tiene más autoconfianza que otra. Yo tengo una visión muy cambiante de mí mismo. Me costaría mucho definirme. En el libro que escribió María Kodama sobre las conversaciones con Borges, Borges decía que él ponía mucho de él en su obra. ¿Qué hay de tuyo en tu obra? Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, estaba en la universidad, leía, escribía, estaba de moda, por lo menos en mi grupo, yo leía mucho el suplemento Radar del Página, y el Radar había un grupo de, entonces era porque creo que le estaba Forn o alguno de estos, o Rodrigo Fezán, ya ni me acuerdo que hacían mucha promoción de los nuevos escritores de lengua inglesa, muchos de los cuales eran altamente autorreferenciales, mucha literatura del yo, y yo siempre resistí mucho la autorreferencialidad, o sea que en mis obras de ficción hay muy poca autorreferencialidad. Lo que sí es cierto es que... pero hay veces cierta conducta, cierta forma de algún personaje... Bueno, no es deliberada, pero sí es cierto que tampoco tenemos tanta imaginación, o sea que al final, o por lo menos yo, entonces al final cuando tengo que rasgar material como para darle densidad o profundidad a una trama o a un personaje, bueno, tengo mi bolsa de recuerdos, ¿me entendés? A veces uso cosas que he visto en otras personas. Y de hecho a mí me sirve muchas veces identificar a algún personaje con uno o más, a veces es un personaje sincrético, con uno o más personas que yo conozco. Pero digo, sí, inevitablemente muchas de las cosas que están ahí son cosas que yo digo o que yo pienso, porque es una forma de canalizar. Porque aparte, digamos, si fuese algo que nunca pensé, es muy difícil de imaginar de cero, ¿me entendés? Al final uno siempre vuelve sobre su
conjunto de ideas o de recuerdos, pero no me veo representado en ninguno de esos personajes, salvo en algunos pantallazos muy específicos, porque deliberadamente trato de que no sea autorreferencial y espero que lo haya alcanzado, porque la verdad que uno no sabe, uno es un muy mal evaluador de su propia obra. Decías que sos muy crítico de tu propia obra. Al momento de publicarlo, ¿cuándo decís basta, ya está, se terminó? Cuando mi editor me dice soltala. Bueno, pero hay muchos de estos libros, por ejemplo, que vivió 20 años guardado en un cajón. Yo tengo alguna gente que creo, como te digo, que vuela por instrumentos, alguna gente en la cual confío mucho, que son buenos lectores, no necesariamente lectores profesionales, y se los doy a leer y me dicen que está bien o que está mal. Y cuando me dicen que está bien, bueno, entonces por ahí le doy una vuelta más, porque yo soy muy obsesivo con el lenguaje, pero tomo esa palabra. Entonces en algún momento tengo que dar el corte. Sí es cierto que incluso cuando me mandan las galeras, que supone que no tenés que tocar mucho, las empiezo a leer y empiezo a hacer siempre cambio las galeras. Las galeras son las pruebas últimas que te dan, que ya no podés ni entrarlas en la computadora, supuestamente las tenés que hacer en lápiz, y les sigo metiendo cosas, así que más vale que la publiquen y ya, porque si no. Siempre aspiro a que en algún momento, si soy famoso, hacemos una reedición, la voy a poder escribir toda de nuevo. Eduardo Levi Giugiati, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias, fue un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias en la Operación Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chao. Auspicio Aeropuertos Argentina 2000. Marcos, ¿viste que si contratamos los seguros en el Galicia nos regalan puntos quiero? Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Tan obvio soy, Claudia, por favor. Dame un poquito más de crédito. A ver, ¿qué le pasó a Seguro? No sé qué le pasó a Seguro, te lo estoy preguntando a vos. ¿Le pasó algo? Sí, lo contratamos. Ahí está, mira. Contratá un seguro por online banking. Por cada peso que pagás en la primera cuota, sumas un punto quiero para canjear por lo que quieras. Entrá en bancogalicia.com y pedilo. La mejor promo, seguro. Cartera de consumo válido del 15 de mayo al 30 de junio de 2018 para altas de seguro contratadas a través de online banking de Banco Galicia. Obtendrán puntos quiero. Requiere inscripción previa. Para más información consulte en bancogalicia.com. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asocia tu tarjeta Club Día y lleva tus cupones siempre en el celular. Además, obtené cupones exclusivos y seguí ahorrando con todos los beneficios de Club Día. ¿Qué estás esperando? ¡Descargala! ¡Venite a Día! Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.